Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en las condicionales con VHDL, que es muy común utilizarlos para sistemas secuenciales. Aquí vamos a ver la relación entre la carta SM y el if. Bueno, podemos hacer un if dentro de VHDL, dentro de Process específicamente, porque ahí está funcionando en forma secuencial. Afuera de los Process funciona en forma paralela. Entonces, podemos poner varios procesos, no importando, todos están en forma paralela, pero dentro del proceso están funcionando en forma secuencial y por lo tanto podemos utilizar el if. Este if contiene una condicional, if condicional then, y la respuesta si es un 1. Si no, tenemos una else. Aquí tengo una opción de que es else if, que vuelve a preguntar, hace otra pregunta. Si el reloj está funcionando, entonces hace ejecuta la siguiente acción. Entonces aquí tenemos en VHDL esta información. Si respuesta es igual a 1, si es verdad, entonces la bandera de pState se vuelve 4 ceros. Y si no, else hace otra pregunta, else if. Si no, entonces si reloj está funcionando, reloj es igual a 1 a CLK even, aquí puse nada más el resumen, sería verdad. Si es verdad, entonces el estado pState va a valer ahora nState. Y si no, no tenemos ninguna opción, entonces cerramos el ciclo completamente con un if. Vamos a ver el if completo. Aquí tenemos el if completo. Si load, si la carga está en 1, si load está en 1, si es verdadero, entonces los datos pasan a conta. Si no, else, pero además está preguntando else y if. Entonces aquí es interesante cómo hacen la contracción else if. Entonces preguntan, arriba es igual a 1, si es verdadero, entonces conta es igual a conta más 1. Y si no, aquí está el else solito sin una pregunta, else, sin pregunta. Entonces else, si no, entonces, acá este es el si no, conta es igual a conta menos 1. Entonces uno puede hacer un if, then else, and if. Y también uno puede contener preguntas dentro del else con else if. Ahora sí, una aplicación con if. Es muy interesante porque tiene muchos if. Entonces, si reset es igual a 1, entonces conta es igual a 0. Y aquí tenemos, si reset es igual a 1, si es verdadero, conta es igual a 0. Pero si no, hay una pregunta, el if, si el reloj está funcionando, y es verdadero, entonces load, la carga es igual a 1. Si es verdadero, si la carga es igual a 1, entonces los datos pasan a conta, a la variable conta. Aquí está. Pero fíjate, hay otro else if, y el if ¿de cuál es? Del load. Hay que fijarse muy bien. Si entonces es el if, si arriba, la variable arriba es igual a 1, si es verdadero, entonces hay una pregunta, mira. Si conta es 9, entonces conta es igual a 0. Si conta es 9, es verdadero, entonces conta es igual a 0. Pero fíjate, aquí está el else. Aquí hay un else, que es este de acá. Y si no, conta es igual a conta más 1. Se cierra este ciclo, pero fíjate, aquí hay un else. ¿Y este else de dónde era? Entonces, es muy importante que ustedes aprendan a dibujarlo, a escribir su carta SM con la información para que no se pierdan en cuál era con cuál, ¿sí? Entonces, este else, si te das cuenta, el if era arriba. Tenemos ahí un else, entonces, si conta es igual a 0, entonces, si es verdadero, conta es igual a 9. Pero si no, aquí está el else, conta es igual a conta menos 1. Y cerramos los ciclos en if, que también por favor necesito que lo pongan ustedes en VHDL, el ciclo de cerrado hasta aquí finalizarlo, que se vea bien.
Enseguida pues vamos a tener el ejercicio que siempre pongo comúnmente, que es el condicional de paridad de unos. Son 3 estados. Si entra un 1, no son los 2 unos que estamos esperando. Hasta que entre 2 unos, entonces llegamos al par. Tenemos aquí su tabla de transición. Son 3 estados. Si entran 0, se quedan en el mismo estado. Y si entra un 1, pasa al siguiente. Si entrara otro 1 aquí en el par, pues ya no es pares, no. Entonces, este mismo en VHDL serían 3 estados: estado 0, non y par. Si entra un 1, pasa al siguiente estado. Si entra un 1, pasa al siguiente estado. Si entra un 0, se queda en el mismo estado. Si entra un 0, se queda en el mismo estado. Ahora las variables que son interesantes. Acá las entradas, si es un 1, la salida es un 0. Cuando sea par, la salida es un 1. Aquí se ve. Acá también tenemos las salidas en la tabla de transición. Pero ahora lo vamos a ver entonces con VHDL. Aquí con VHDL entonces tenemos que en vez de resolverlo con un if dentro del process, lo vamos a resolver con un case. Y si se dan cuenta, aquí tenemos cajitas rectangulares, a comparación de que en el ejercicio anterior son cajitas elipses. Significa que todo este ejercicio está dentro de un solo process, de un solo estado. No hay rectángulos que representan a los estados en cartas ASM. En el ejercicio anterior tampoco hay rectángulos que representan a los estados. El primer rectángulo tendrá que empezar acá. El primer rectángulo tendrá que empezar acá. Y los demás no son rectángulos porque nada más es un solo estado dentro de un process. Entonces, cada process puede tener su carta ASM, debe tener su carta SM. Entonces, para este ejercicio, vemos dentro del process su carta SM, pero con estados, rectángulos que representan a los estados. Y para este caso, pues no tenemos salidas condicionadas. Sin embargo, para el estado 0, si estamos en el estado 0, fíjate que S es igual a 0. Y aquí en la carta SM no se activa. Hay dos maneras de trabajarlo, ya sea que sea S igual a 0, que lo pongas acá, pero hay otros autores que lo dejan vacío y significa que la variable está en 0. Para el siguiente estado en non, también la variable sigue estando en 0 y aquí no aparece. Sin embargo, en el estado par, S es igual a 1 y entonces los autores ponen S. Significa que S es igual a 1. Entonces tú puedes trabajarlo como tú quieras, ya sea que pongas S igual a 0, lo tienes que poner acá, S igual a 0, o lo dejas vacío y acá pones S solito, o si fuese el caso, la segunda opción, S igual a 1. Como tú quieras trabajarlo, esa sería la forma de trabajar. En la siguiente pues tenemos un ejercicio con condicionales nuevamente, que observas que solamente es un process, no trabaja en estados, significa que es solamente está dentro de un estado si fuese el caso, un process, y tenemos salidas condicionadas. Entonces este es un servomotor, la aplicación del movimiento de un servomotor con sus ciclos de trabajo. ¿Qué observamos? Tenemos el process y nada más se hacen process, controles por process, si estamos dentro del caso de aquí de VHDL. Para este control tenemos CLK, PI, PF, INC y DEC. Si reset es igual a 1, entonces valor es igual a 75. Mira, si reset es igual a 1, si es verdadero, valor es igual a 75. Pero si no, vuelve a preguntar con un else if. PI es igual a 1, si es verdad, entonces valor es igual a 55. Y vuelve a preguntar, entonces, si PF es igual a 1, entonces valor es igual a 95. Y vuelve a preguntar, si INC y valor es igual a 95, entonces valor es igual a valor más 1. Y vuelve a preguntar, si DEC es igual a 1 y valor es igual a 55, entonces valor es igual a valor menos 1. Después de esto hay que cerrar. Entonces, como fueron varios en if, nada más tenemos hay que cerrar un if. En este caso, cerramos visualmente nuestra primera pregunta, nuestra segunda pregunta, nuestra tercera pregunta, nuestra cuarta pregunta y nuestra quinta pregunta. Si quisiéramos continuar, por ejemplo, ancho es igual a valor, sería acá. Acá tendríamos que poner entonces nuevamente otro elipse y poner ancho es igual, valor es igual a ancho.
Y finalmente, pues la aplicación en PWM. Empezamos en el proceso únicamente en el proceso de CLK, es su control de CLK. Si Resinash, si el reloj está funcionando, sí, si es 1, entonces hace una pregunta, fíjate, del lado positivo. Si conteo es igual a 1, 1, 1, entonces conteo es igual a 0, 0. Si es verdad, conteo es igual a 0, 0. Pero si no, tenemos el else, conteo es igual a conteo más 1. Conteo es igual a conteo más 1. Y termina con un if. Aquí está el if. La siguiente está en secuencia. Acuérdense que aquí dentro del proceso está en secuencia, no podemos poner uno abajo de otro, sino que primero hace esto y después se va con el siguiente. Si conteo es igual a duty, si es verdad, aquí está, si es verdad, entonces la variable SNL es igual a 1. Y si no, entonces la variable SNL es igual a 0. Y pues eso sería todo de los ejemplos para que ustedes puedan hacer sus cartas ASM en diseño de sistemas digitales. Gracias.